Bueno, vale. Bueno, fíjense este ejercicio. eh, es un poco más rebuscado, si lo ven, ¿no? O sea, el enunciado es corto, pero es como que esto es un poco más parecido a los de los parciales, ¿no? O sea, como que vamos a tener que hacer varios pasos para poder resolver este ejercicio. ¿Está bien? Un poco distinto a los que están en la guía, ¿sí? Les dan una función f, otra función g, otra función h, que acá está escrita, fíjense, como, bueno, x por, y acá adentro están las derivadas, f' y g, la tercera derivada de g. Y les piden los extremos de h. ¿Eh? Los extremos de h, bueno, se refiere a calcular máximos y mínimos, ¿no? Como que es lo que vieron, parte de lo que vieron la clase pasada. ¿Bien? Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular estas dos funciones, estas que aparecen acá, ¿no? F' y G3', ¿no? ¿Está bien? O sea, lo que tiene distinto este ejercicio es que les piden los extremos de una función que en principio no se las dan de manera explícita, ¿no? Bien, hay que calcular. Entonces, bueno, calculemos primero F'. Fácil. F es un tercio x cubo, ¿no? Así que F' será un tercio por 3x cuadrado. O sea, x cuadrado. Esa es la que va a ir ahí. ¿Está bien? Después la vamos a reemplazar. Después, la tercera derivada, bueno, ahí vamos a tener que ir de a pasos, ¿no? Primero calculamos G', la primera derivada de esta, un doceavo, 4x cubo, ¿no? O sea, cancelamos un 4 acá, entonces me queda un tercio x cubo. La segunda derivada, un tercio, 3x cuadrado, o sea, x cuadrado. Y la tercera derivada, que es la que necesitamos, 2x, ¿no? La derivada de x cuadrado. ¿Ah? Así que h de x es, y lo vamos a poner acá, tengo f' y g. Bueno, es cuestión ahora de reemplazar, ¿no? Esta va a ser la A que va a ir acá en f' y esta es g, la tercera derivada. ¿Ah? O sea que h nos va a quedar como x por, entonces, como queda acá, f' es x cuadrado menos 2x. ¿Ah? Esa es la función h a la cual hay que calcularle los extremos. ¿Ah? ¿Qué hay que hacer ahora? A ver. ¿Qué habrá que hacer ahora? ¿Se podría factorizar lo del paréntesis para buscar los ceros de la función? Si no te escuché bien, ¿que factorizar me dijiste o Hacer factor común, para igualarla a cero, decís? claro. Hay que hacer algo antes de eso.
Porque tengan cuidado, digamos, a este ejercicio, por eso es que es un poco distinto, ¿no? Yo acá derivé f y g para calcular la función h, a la cual le quiero calcular extremos. Pero para calcular extremos de h, necesito la derivada de h primero. ¿Se dan cuenta? Ojo con... Yo acá derivé para armar la función h, pero una vez que tengo h, ahora hay que derivar h para poder, bueno, hacer lo que hacíamos en la clase pasada, ¿no? ¿Está bien? O sea que voy a tener que derivar esto. Entonces, lo que voy a hacer primero es distribuir para que me quede más fácil para derivar, ¿sí? Sería así x cubo menos 2x cuadrado. Derivamos para después plantear lo que vos decías, ¿no? Igualarla, factorizarla, igualarla a cero y demás, ¿está? Claro, se me mezclaron un poco los pasos. Entonces nos queda 3x cuadrado menos 4x, ¿no? La derivada. Y ahí sí, entonces hacemos eso de sacar factor común x, por ejemplo. Entonces me queda 3x menos 4. Y ahora igualamos a 0, ¿ah? Para buscar los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Y bueno, entonces nos quedan dos ecuaciones. Bueno, una ya está resuelta, ¿no? X igual a 0. Y la otra, 3x menos 4 igual a 0. Bueno, así que ahí están los puntos críticos. ¿Está bien? Hay dos puntos críticos. Y ahora sí, seguimos con la... Lo hacían con una tablita, ¿no? Para ver dónde la derivada es positiva, dónde es negativa, y eso me va a decir si estos puntos críticos son máximos o son mínimos. ¿Ah? El dominio de H, esto siempre hay que chequearlo porque puede haber separaciones cuando uno estudia el signo de la derivada si el dominio no llegara a ser todos los reales, ¿no? Bueno, en este caso no pasa eso porque la función h que nos quedó es un polinomio y un polinomio tiene como dominio a todos los reales. ¿Ah? Así que cuando armemos ahora la tablita esta, nos van a quedar solo estos dos separadores, digamos, 0 y 4 tercios. Y entonces nos quedan tres intervalos, menos infinito a 0, de 0 a 4 tercios, y de 4 tercios a más infinito. Bueno, acá ponemos, en el primer renglón ponemos información de la derivada y acá abajo información de la función. ¿Ah? La derivada acá vale 0 y acá vale 0. Bueno, ¿y dónde está? La derivada, ¿cómo era? Perdón. F, no es F, ¿no? Yo lo digo con inercia, esto es H, ¿no? H prima, H. Pero H prima era, teníamos esta escrita, X por 3x menos 4. Bueno, las reemplazamos. Por ejemplo, acá en el primer renglón, h' en menos 1. Acá h' en 1, por ejemplo, un número más 4 tercios es un poco más grande que 1. ¿Ah? Y h' en 2. Menos 1 va a quedar menos 1 y acá queda 7. O sea que queda negativo, perdón, positivo. H' en 1 queda 1 por 3 menos 4 menos 1 negativo. Y h' en 2
Queda 2 por 3 por 2, 6 menos 4, 2. Será positivo. Entonces nos queda derivada positiva, derivada negativa, derivada. Así que con esto sabemos que la función h crece en este intervalo, decrece en este intervalo y crece en este intervalo. Acá no se los piden, pero bueno, si les pidieran los intervalos de crecimiento de h, es escribirlo, ¿no? Tendría menos infinito 0, y el otro, hay dos intervalos, ¿no? Y el 4 tercios más infinito, y el intervalo de decrecimiento de h, 0, 4 tercios. Bueno, y en realidad acá lo que nos pedían eran los extremos, ¿no? Allá los extremos de h. Entonces la respuesta va a ser extremos de h. Bueno, en 0, fíjense que hay un máximo local, ¿no? X igual a 0 es máximo. Local o relativo, ¿no? Lo llamamos. También es equivalente para nosotros. Y x igual, para que el máximo, y x igual a 4 tercios. Bueno, decrece y crece. Es un mínimo local. Bueno, y esa es la respuesta. ¿Ah? Profe, ahí Sí. no habría que buscar los puntos para dar los extremos. O sea, el valor No, de... no, en este ejercicio en particular no. Si les piden solo los extremos máximos y mínimos, se están refiriendo a los valores de x, donde la imagen es máxima o mínima. Ahora, si te llegaran a pedir los puntos mínimos, ahí sí tenés que encontrar los valores de y. ¿Está bien? Okay. O si quisieras hacer el gráfico, para el gráfico sí necesitamos los puntos. ¿Bien? Vamos a hacerlo por las dudas. Acá ya está. Pero si necesitamos, para graficar, por ejemplo, porque se nos piden los puntos, bueno, entonces lo que tengo que hacer es calcular el i que le corresponde a cada uno de estos. El i va a ser, acuérdense que es reemplazar en la función h la x por 0. ¿Bien? La función h, entonces la tenemos acá. Bueno, que el 0 acá me da 0, ¿no? Pero el cubo, ¿sí? O sea que el punto máximo sería de m, ¿no? El máximo sería el 0, 0. Y para x igual a 4 tercios, bueno, lo mismo. Reemplazando la x con este valor. Bueno, acá ahora me va a quedar, bueno, hay que hacerla con 4 tercios al cubo, menos 2 por 4 tercios cuadrados. A ver cuánto da eso. Bien, por ahí. Ahora, 8 novenos, creo que da. ¿cuánto? 8 novenos. 8 novenos. Pero, a ver. Para mí me queda negativo, ¿eh? 8 novenos. Porque acá me queda, ¿vale? Negativo. 4 por 6 por 4, 64 sería.
Poner 27. Ya me queda 2 por 4, 16 sobre 9. No, tenés razón, profe, había hecho mal la cuenta. Me dio menos 4/9. ¿Cuánto? Menos Menos 4. 9. A ver. 27 dio 9, 3. 3 por 2, 6. 3 por 16. Ahí así me quedó. Claro, menos 32 sobre 27. eh, No, perdón, me volví a confundir. Sé que estoy medio dormida, lo hice al cuadrado en vez del cubo. claro, el primero es al cubo, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea que me quedó esto y acá no puedo, a ver, no tienen factores comunes, ¿no? No es múltiplo uno del otro, así que punto mínimo es 4 tercios menos 32, menos 32 sobre 20. Ojo, hagan la cuenta con la calculadora, acuérdense de poner, digamos, los paréntesis que sean necesarios, ¿no? Acá eh, tienen que poner, abrir paréntesis, 4 tercios en la calculadora, cerrar y elevar al cubo. ¿Está bien? Lo mismo acá con el cuadrado. ¿No? Bueno, pero en realidad en este caso no era necesario porque solo, si les piden extremos o máximos y mínimos, es solo dar los valores de x. ¿Ah? Para el gráfico uno necesita los puntos. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, un poquito, ¿no? Un poco más rebuscado por, ya les digo, el tema este de que uno tenía que armar la función y el tema acá de no confundirse con que después hay que derivar la h, ¿no? Para hacer el estudio de la función. ¿Está? Bueno, después tengo otro más, y después lo vamos a dejar para un ratito, así como un poquito más rebuscado. ¿Está? Bueno, no sé si yo no les pregunté si tienen alguno de la guía que hayan intentado hacer y no les haya salido, ¿sí? Si no, elijo uno yo de la práctica, por ejemplo. Habían hecho dos, ¿no? La clase pasada. Habían visto una función polinómica, bueno, como la que hicimos recién, básicamente, y alguno con asíntotas había hecho, ¿no? Del ejercicio 15. No sé si quieren, digamos, nos faltaría hacer alguno del 16, 17, pero si quieren podemos hacer alguno más con asíntotas, el 15. A ver. No sé, cuál. Son todos, el procedimiento es siempre el mismo, a ver. Eh, el J, ¿cómo va a ser? Sí. Acá les piden, bueno, les piden todo, ¿no? Graficar, dominio. ¿Ah? Dimos el y J. Bueno. Bueno, empezamos por el dominio de esta función. Y para eso, entonces nos fijamos cuándo vale 0 el denominador, ¿no?
Fíjense que factorizo y me van a quedar dos valores que van a estar fuera del dominio, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? El dominio van a ser los reales menos 0 y menos 1. ¿No? Bueno, derivemos para buscar los puntos críticos. Acá fíjense que es un cociente, ¿no? O sea que usamos la regla del cociente. Pues nos va a quedar 2x menos 1 por el denominador menos 2x menos 1 dividido el denominador al cuadrado. Pero hay que factorizar de nuevo esta expresión para igualarla a 0. Uno acá podría estar, a ver si va a ser, sí, serviría. Si, digamos, si ustedes distribuyen todo, les va a servir porque se les van a cancelar términos. ¿Está bien? Ahora, si se avivan de algo, es un poquito más fácil, más rápido, digamos, más fácil, más rápido, que es que, no sé si se dan cuenta que acá tengo estos dos factores comunes, ¿está bien? Entonces lo puedo sacar así ya, ¿sí? Nos queda factorizada, ¿está bien? Entonces nos va a quedar x cuadrado menos x, este de acá, menos, y en el segundo queda x cuadrado x. Y el cuadrado que aparece en el denominador lo dejamos tal cual, sin desarrollar esto. ¿Tá? Eso no va a aportar nada. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? Si se fijan, además, ahora este menos lo voy a distribuir en todos los tres términos que vienen después del paréntesis, ¿no? Entonces, voy a hacer este paso intermedio, así. ¿Cómo me quedaría? Menos x cuadrado, menos menos más x, menos menos más 6. ¿Tá? Bueno, entonces cuando uno va desarrollando la expresión, fíjense que se va a ir simplificando, ¿no? Porque estos los términos cuadráticos se cancelan. Es más, esta x también se cancela con esta x. Y nos queda relativamente sencillo, ¿no? La derivada de todo esto quedó un 6. Que me voy a poner adelante, 6. 2x menos 1. Y abajo el cuadrado de eso. ¿Ah? Bueno, o sea que esto es equivalente a decir que 2x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Porque es como pasar multiplicando esto. Les queda 0, porque 0, por lo que queda 0 y el 6 que estaba multiplicando, lo pueden pasar dividiendo al 0, entonces les queda en definitiva que lo único que puede ser 0 es 2x menos 1. ¿Ah? Es decir que hay... Perdón. Ahí ¿sí? no habría que hacer distributiva con el 6, entonces hacer 6 por 2x y 6 por menos 1. Podés hacerlo, pero no es necesario porque pensá que yo acá no me salté un paso, ¿no? Tenía el 6 multiplicando. Lo podés distribuir o es más rápido si lo pasás dividiendo. Podés pasarlo dividiendo, ¿no? Porque como multiplica todo, lo pasás dividiendo y te queda 0 dividido 6, 0. ¿Está bien? Entonces te queda en definitiva 2x menos 1 igual a 0. ¿Ah? Sí, Si lo claro. distribuís es lo mismo, ¿eh? Te da exactamente igual. ¿Ah? Claro, gracias. No, nada. O sea que hay un solo
punto crítico, un medio. ¿Está? Bueno, y ahora a aplicar Bolzano con la derivada, ¿sí? Para eso no nos olvidamos de que, a diferencia del ejemplo que hicimos al principio, ahora el dominio no son todos los reales, ¿no? Sino que hay que quitar estos dos números del dominio. Entonces, cuando armemos la tablita de Bolzano nos va a quedar 0, 1 eran los que no estaban en el dominio, y un medio, que es el punto crítico. Nos van a quedar 4 intervalos en este caso. Quedan esos 4 intervalos, y bueno, y la derivada, ¿dónde estaba? Acá está, es esta. Y ahora a reemplazar, ¿está bien? Entonces, bueno, vale 0, bueno, vale 0 en un medio. En 0 no existe ni la función ni la derivada, ¿no? Estaban fuera del dominio. Y en 1 tampoco, ¿no? Bueno, vamos con la f' en menos 1, f' entre 0 y 1 medio, la mitad, un cuarto, por ejemplo. Entre 1 medio y 1, 3 cuartos. Yo tomo fracciones, pero pueden tomar con decimales, ¿no? F' en 2, ¿ah? Y lo que uno hace en general, no sé si ya se los mencionó Silvia el lunes, que lo que interesa en realidad es el signo que tiene la derivada. Entonces, mirando la derivada, yo me doy cuenta de que hay 3 componentes de la derivada: el 6, el 2x menos 1 y el denominador. Ahora, el denominador es siempre positivo, porque está al cuadrado. El 6 es siempre positivo. ¿Está bien? Así que, en realidad, el signo, lo que podría cambiar del signo es 2x menos 1. Voy a hacer la cuenta ahí. ¿Está bien? Así, no es necesario en los demás. ¿Está? Entonces, me queda positivo, positivo. Y cuando reemplazo acá, en x por menos 1, me queda menos 3, ¿no? Ya me queda negativo. Si quieren hacerla en todos lados, la pueden hacer, pero digo, no es necesario, ¿no? Ahora, cuando ponen un cuarto, bueno, nos va a quedar positivo. Un cuarto acá, 2 por un cuarto es un medio. Un medio menos 1 es menos un medio. Y queda también negativo. ¿Ah? Se entiende, ¿no? Lo que estoy haciendo, vamos a ponerlo acá con el color correspondiente. Bueno, negativo. Bueno, y en 3 cuartos, el que sigue, va a quedar positivo, positivo. 3 cuartos por 2 es 3 medios. Menos 1, 3 medios menos 1 es 1 medio. Acá les va a quedar positivo. Y en 2, cuando pongan 2, lo voy a ir armando así. 2 por 2, 4. Menos 1, 3.
O sea que nos queda derivada negativa, negativa, positiva, positiva. ¿Está? Así que la función f viene decreciendo, sigue decreciendo, luego crece y luego crece. Acá, ¿qué nos pedían en este ejercicio? Hallar dominio, intervalo de crecimiento. Este asíntota, bueno, todos. En este caso nos piden todo. ¿Está? Bueno, pues escribo primero los intervalos de crecimiento. Hay dos, son estos dos últimos, un medio, 1. Y el otro es 1 más infinito. Intervalo de decrecimiento. Los dos primeros, ¿sí? 0, 1. ¿Hay extremos? ¿Hay máximos? ¿Hay mínimos? Mirando la tablita. El único que podía llegar a ser era el 0, ¿no? Porque era el único punto fijo, ¿no? Bueno, fíjense que la función decrece y después crece. La curva ahí sería algo así, ¿no? Voy a hacer algo así, ¿no? O sea que ahí va a haber un mínimo, ¿no? Mínimo en un medio. Mínimo local en x igual. Pero bueno, acá sí, como nos piden el gráfico, para el gráfico uno va a necesitar el punto. ¿Está bien? O sea, voy a necesitar el i. ¿Sí? Que calculo en i reemplazando en la función el x por un medio. Y recuerden que la función era por acá, ¿no? Bueno, hay que hacer la cuenta. Un medio al cuadrado es un cuarto. Menos un medio menos medio, un cuarto menos medio. ¿Cuánto da eso? 4, 1, 2, menos 6 por 4, 24. Y abajo, 1 menos 2, menos 1, menos 24 es menos 25 cuartos. Y acá me queda menos 1 sobre 4, ¿no? O sea, 25. Menos, ¿ah? Profe, ¿por qué reemplazaste por un cuarto? ¿No era por un medio? Reemplacé por un medio. Era un medio, ¿no? A ver, para. Sí, es un medio. Sí, por un medio, pero fíjate la función acá, el primer término está Ah, claro, sí, ya entendí, perdón. ahí. Y revisen esto, a ver si les queda igual. Sí, acá lo di vuelta, ¿no? Por ejemplo, este 4 va arriba y el menos 1 que lo puse ahí. ¿Ah? O sea que el único punto mínimo sería entonces el 1 medio, coma 20. Bueno, ahora cuando hagamos el gráfico nos vamos a avivar si... A veces uno, al juntar toda la información en un gráfico, uno se da cuenta de si se equivocó o no en alguna cuenta. Bueno, en algún caso. ¿Ah? Bueno, ya tenemos los intervalos, los extremos. Lo que nos faltaría ahora es el tema de asíntotas, ¿no? También lo pedían. Entonces, asíntotas de la función, ¿no? De esta función.
Bueno, entonces empezamos por las horizontales. Para esto, si se acuerdan lo de las prácticas pasadas, era calcular el límite en infinito, en más menos infinito. Que bueno, acá sacaban factor, digamos, ponía multiplicando la mayor potencia, que no era el factor común, que nos queda así. Abajo igual. Y ahí nos fijamos si cuando se cancela el x cuadrado, tienden a 0, los que quedan 1 sobre algo que tiene infinito, esto tiende a 0, estos dos también tienden a 0. En definitiva, esto tiende a 1 sobre 1, ¿no? 1 y 1. 1. Hacia ambos lados, más, menos, infinito, ¿no? Porque el resultado no depende de si es más o menos, porque los dos tienden a 0, igual tienden a 0, ¿no? Así que la ecuación de la asíntota horizontal es I igual a 1. Asíntota horizontal del gráfico de las funciones. Profe, pregunta. Yo para sacar la asíntota horizontal hago lo que nos había dicho Silvia, que es si hay dos términos, por ejemplo x al cuadrado y x al cuadrado, simplemente hacer la división de los números que tengan, en este caso 1 y 1. ¿Eso lo puedo usar siempre o por si acaso me conviene seguir haciendo siempre de esta forma? No, podés hacerlo, sí, podés hacerlo, solo que eso es cuando tienen el mismo grado, los dos, ¿no? Sí, solo cuando tiene el mismo grado. Sí. Después, si tenés grado más grande arriba y abajo, ahí te va a dar infinito. Sí, lo puedes usar eso, ¿eh? Sí. Ah, ok. Perfecto, gracias. No, nada. Y para las verticales, hay dos posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio eran todos los reales menos el 0 y el 1, o sea que ahí podría llegar a haber dos asíntotas verticales, ¿no? Entonces, tendría que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función y a 1. ¿Ah? Tiende a 0. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a... Bueno, si se fija... no pasa... A ver, lo que va a pasar es que cuando x tiende a 0, obviamente el denominador tiende a 0, pero el numerador no tiende a 0, ¿no? Porque tiende a 6. Entonces, 6 sobre algo que tiende a 0 va a tender a infinito, ¿no? Y en 1, ahora el numerador tiende a 1 menos, a lo mismo, a menos 6. Y el denominador tiende a 0. Lo mismo, entonces, infinito. Acá en el de arriba era menos 6, ¿no? 0 menos 6. Por lo tanto, tengo dos asíntotas verticales, ¿no? Asíntotas verticales de f. En realidad son las ecuaciones, ¿no? Lo que uno está escribiendo. Después, cuando hagamos el gráfico, voy a dibujar la recta, que es la asíntota vertical. Ecuaciones de asíntota vertical, x igual a 1 y x igual a 0. Y con todo esto ahora uno puede hacer un gráfico aproximado. ¿Bien? Vamos a ver cómo queda. A ver, bueno. Tenía una asíntota
horizontal en 1 y las dos verticales en 0 y en 1. Vamos acá el eje. Las voy a marcar con. Vamos a poner línea punteada ahora. Una. Entonces, horizontal que pasa por 1 y dos verticales que pasan por 0 y por 1. Ni se ve, ¿no? Porque es justo el eje. Y la otra la que pasa por 1. A la ecuación de las rectas. Bueno, ¿qué más? Y el punto crítico que era un medio 25, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, un medio 25. Un medio, justo la mitad acá. Bueno, y no voy a respetar la escala, porque si yo puse que 1 está acá, no voy a respetar y contar 25 de esto, pues no me cabe en la pantalla, ¿no? ¿Está bien? ¿A alguien más se le tildó? A mí también, Ah, justo pensaba que era el internet. qué bueno, porque sí, yo pensaba, dije, chao, me tengo que volver a Sí, conectar. sí, sí.
Hola, perdón, a ver si ahora se me escucha. Me cortó. Hola, sí, ahora se escucha. A ver si se ve porque me conecté con el celular. No sé cuánto ancho de banda tiene, a ver si bueno. Bueno, ¿en qué estábamos, no? Acá con el gráfico y les decía de la escala y demás. ¿Sí? Lo que importa es el orden, o sea, el 25 está por encima del 1, ¿no? Pero no respeto la escala, sino el gráfico no se va a entender nada. ¿Sí? Ah, bueno, y ahora hay que completar, entonces, cómo venían. Decrece y decrece, crece, crece. Bueno. Entonces, decrece eh, a la izquierda de 0 y tiene una asíntota vertical en 0 y en 1 horizontal. O sea, que el gráfico va a venir así. Acá se pega a la asíntota. No, después, entre 0 y 1,5 decrece también, pero de nuevo tiene que decrecer respetando que acá hay una asíntota vertical que decrece hasta el mínimo. Después crece y se va a pegar a la otra asíntota vertical. Y después crece. ¿Bien? Entonces lo que va a tener que pasar es que crezca, que venga de menos infinito, ¿no? Creciendo así. Bueno, así algo del estilo es el gráfico de esto. ¿Está? Bueno, bueno, vamos con otro. Si tienen alguna pregunta. eh, Vamos a hacer alguno de los que aparecen en el 16. ¿Sí? Bueno, y, por ejemplo, vamos alguno con una exponencial, ¿sí? Y con un logaritmo. Por ejemplo, vamos a estar con bueno, acá en este ejercicio fíjense que les piden menos, porque no les piden ni el gráfico ni las asíntotas. ¿Está bien? Porque básicamente eso tiene que ver porque el límite que quedaría por calcular para las asíntotas no lo vimos en su momento. O sea, no, cuando vimos límite no vimos, digamos, todas las indeterminaciones que aparecen, solo vimos algunas. ¿Está? Entonces, pues, si aparecen límites de ese tipo, no les van a pedir las asíntotas. ¿Está? Entonces, solo dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, dominio. Bueno, fíjense que tengo exponencial y polinómica, así que ninguna tiene problemas. Dominio todos los reales. ¿Está? Entonces, ahí vamos. ¿Qué prima? Bueno, fíjense que hay un producto acá, ¿no? Tengo este producto, ¿no? Entonces, bueno, derivo con la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Queda la 3x, regla de la cadena, por la derivada de 3x. ¿Está?
Bueno, factorizamos. Fíjense que hay varios factores comunes acá, ¿no? ¿Qué factor común podrían sacar? Ahí, en principio yo veo 3 factores comunes, ¿no? La exponencial a la 3x. Y a la 3x, acá, está acá, ¿El 3? y 3, y algo más, X al cuadrado. y x al cuadrado, ¿no? Y este acá. Y de acá vamos a sacar, ¿no? Entonces nos va a quedar x cuadrado. Bueno, en el primer término uno diría, no quiero nada, pero bueno, la nada multiplicando es un 1, ¿no? Porque no cambia, no modifica, ¿no? Entonces un 1. Y acá nos quedó una x, ¿no? Ahí está factorizado. Bueno, igualamos a 0. Fíjense que acá, de todos los factores que aparecen, el 3 seguro que no es 0, ¿no? E a la 3x, si no se acuerdan, uno lo plantearía, uno diría, bueno, igual a 0 e a la 3x, pero cuando vayan a despejar de acá x, ven que les va a quedar el logaritmo de 0, ¿no? Y eso no existe. Esta ecuación no tiene solución. O sea, una exponencial, si se acuerdan, era siempre mayor que 0, nunca valía 0, ¿tá? Así que esto, cuando les quede así una exponencial, ya saben que no puede valer 0. O sea que no les va a dar ningún punto crítico de esa exponencial. ¿Está bien? El 3 tampoco. Entonces, lo que sí puede ser 0 es el x cuadrado o 1 más x. Me queda un punto crítico que es x igual a 0 y el otro que es x igual menos 1. ¿Está? 2 puntos críticos. Bueno, entonces apliquemos Bolzano, teniendo en cuenta que el dominio son todos los reales, nos van a quedar 3 intervalos, ¿no? O sea, separados en menos 1 y en 0. Teniendo en cuenta que la derivada era 3 que a la 3x, x cuadrado por 1 más x, ¿no? Y ahora, si se fijan, el 3 es positivo, la exponencial es positiva, x cuadrado es positivo, o sea que lo único que voy a tener que hacer es fijarme en el último factor para ver el signo, ¿sí? Entonces, evalúo el menos 2, acá puedo evaluar el menos 1,5, y acá en 2. ¿Está bien? Entonces, acá los 3 primeros son positivos, los 3 son siempre positivos, y el signo lo determina el último. 1 más x, entonces si x vale menos 2, 1 menos 2, menos 1, o sea, acá va a ser negativa. Si x es menos 1/2, 1 menos 1/2 es 1/2, o sea que va a ser positiva. Y en 2, 1 más 2, 3, positiva. Negativa, positiva. ¿Ah? O sea que la función decrece, crece y crece. ¿Okay? O sea que tiene un intervalo de decrecimiento, que es
es el primero, menos infinito, menos 1, y dos intervalos de crecimiento. ¿Ah? ¿Y qué hay? Hay máximos, hay mínimos. Bueno, hay un mínimo, ¿no? Acá en menos 1. Y acá no hay nada. En el 0 no hay nada, claro. No hay nada, claro, porque crece y sigue creciendo. Lo que va a pasar acá es lo que se llama como un punto de inflexión. Pero como no nos piden el gráfico, en este caso no nos interesa. ¿Ah? Pero no hay Claro, ningún... ahí se graficaría con la S que nos dijo la profe. Claro, porque vendría creciendo. Se hace horizontal, porque la recta tangente es horizontal porque tiene pendiente 0, pero después sigue creciendo. Eso es lo que pasaría en este caso en 0. ¿Ah? Y en menos 1 sí, como decrece y crece, efectivamente hay un mínimo. ¿Ah? Entonces, x igual a menos 1 es mínimo, local, y no hay máximo. No hay máximo. ¿Ah? Y listo, porque no nos pide nada más. Dominio, máximos y mínimos. ¿Ah? Bueno, vamos con uno con logaritmo, les había dicho. A ver, el D, por ejemplo. Un motivo. Ah. Bueno. Bueno, hay que buscar, entonces empezamos por el dominio. ¿Qué les parece? ¿Cuál será el dominio? ¿Qué restricción habrá o no en esta función? ¿Mayor a 0? Claro, ¿no? Porque acá tienen un logaritmo, pero ¿se acuerdan que el logaritmo imponía una restricción al dominio, ¿no? Cuando tiene el logaritmo de x, la x tenía que ser positiva, ¿ah? La x que multiplica acá, el logaritmo no tiene ningún problema, es como una lineal, digamos. O sea, la única restricción viene del lado del logaritmo, x tiene que ser positivo, o sea, el dominio es de 0 más infinito. ¿Ah? Bueno, vamos a derivar esto, entonces, escribiéndolo de una manera más familiar, por ahí para ustedes, que ese cuadrado lo pongo, afecta, cuando está escrito así, acuérdense que afecta a todo el logaritmo. ¿Está bien? Bueno, a ver si me pueden decir cuál es la derivada, a ver si se animan. ¿Qué regla usamos primero? Hay una última operación acá, ¿no? Sería la de la multiplicación y después la de la cadena. Claro, la multiplicación acá, ¿no? ¿Está bien? O sea que si usamos esa regla va a ser... Yo la voy escribiendo, ustedes díganme si 1 más x, y ahora hay que derivar este logaritmo. Lo derivo a ver si tienen alguna duda. ¿Está bien? Esa sería la derivada. Regla del producto y regla de la cadena. Bueno, nos queda esto así, no muy simpático, ¿no? Pero puedo sacar un factor común, ¿no? Entre estos dos términos es el logaritmo de x, ¿no? Factor común. Entonces nos queda un logaritmo en el primer término porque está al cuadrado. En el segundo nos queda un 2. La x esta la voy a poder cancelar con esta x. Y nada más. Y eso. Quedó así. Igual a 0.
Bueno, entonces, hay dos posibles, digamos, esta ecuación deriva en dos ecuaciones, ¿no? Una es que el primer factor sea 0 o que el segundo factor sea 0. Esta nos queda como solución x igual e a la 0, o sea, 1. Y esta nos va a quedar logaritmo de x igual a menos 2, o sea que x va a ser e a la menos 2. Son los dos puntos críticos que tenemos. ¿Ah? Bueno, entonces, y recordamos que el dominio empezaba en 0, ¿no? Ahí empezaba, ¿no? Tengo el 1 por acá. No. El e a la menos 2 primero. E a la menos 2 es más chico que 1. Y el 1 por acá. Y nos quedan esos dos intervalos. De 0 a e a la menos 2. Hagan la cuenta con e a la menos 2 a ver cuánto les da. Para poder elegir un número que sea más chico, ¿sí? ¿Cuánto da? 0,13 aproximado, ¿no? Puede dar 0,13 más o menos. Bueno, o sea que acá puedo elegir, por ejemplo, 0,1. ¿Sí? Acá puedo elegir 0,4. Y acá puedo elegir 2. ¿Sí? Y acá la derivada, que es la que tenemos acá, logaritmo de x bueno, y ahí hagan la cuenta con la calculadora. ¿Ah? Digo, una logaritmo natural de 0,1 por logaritmo natural de 0,1 más 2. A ver. En positivo les debería dar. Sí, da 0,6. 0,6 positivo, perfecto. En 0,4 les debería dar, a ver, negativo, ¿tá? Va a cambiar el ciclo. Y en 2 les va a dar positivo. O sea que la función decrece ahí en el medio y después crece y crece. Bueno, así que ahí tenemos los intervalos, ¿no? El intervalo de crecimiento de ese, el primero y el último, ¿sí? Es 0, 0. Y a la menos 2,
punto y coma, y el otro 1 más infinito. Y el intervalo del decrecimiento de ese, el que está en el medio, ¿no? De e a la menos 2 hasta 1. Bueno, estaba viendo si volvió la conexión. Bueno, ahí probando y seguido. No volvió a dar, así que sigo con. Bueno, ahí me volví, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Bueno, entonces, intervalos y ¿qué podemos decir? Que hay el 0 Máximo. máximo. Y un mínimo. Igual a e a la menos 2, es máximo. Local es x igual a 1, el mínimo. Y ahí se termina de nuevo, porque acá era el dominio, máximos mínimos, ¿ah? Ya les digo, cuando les piden máximos mínimos no es necesario calcular la imagen, el I, ¿no? La imagen máxima y la imagen mínima, ¿tá? Se refiere solo a los valores de X, ¿tá? Bueno, vamos a hacer alguno del 17, que es lo mismo, pero con algunas funciones trigonométricas, ¿tá? Y eh, bueno, esperen que me a ver, están avisando del grupo de matemática. A ver, hay un aviso. Ah, sí, no, con el tema de las fechas de final, que nos habían pasado. Sí, están las fechas de final, ¿sí? Matemática 51. Ustedes son regulares, ¿no? Porque están cursando este cuatrimestre. Es el 6 de diciembre. ¿Bien? Sede a confirmar. Yo supongo que será la misma sede de Paternal, porque Paternal creo que es una sede que está habilitada para tomar final, ¿sí? Pero eso después les confirmamos. Pero en principio la fecha es el 6 de diciembre, ¿sí?
Y los remanentes, bueno, acá ninguno de ustedes es remanente, pero si conocen algún amigo que sea remanente, o sea, que haya cursado el primer cuatrimestre, por ejemplo, es el 18 de diciembre. ¿Está bien? Entre ustedes el 6, ¿verdad? Bueno, después lo van a poner. ¿Cómo? Te hago una consulta. Yo cursé antes matemática, pero no rendí el final. ¿Igual rindo el 6 o me tengo que anotar para el 18, sabes? ¿Vos tenés, o sea, regularizaste, aprobaste los parciales? No. En el cuatrimestre pasado que la hice, no la abandoné. Ah, o sea, no lo rendiste. No. O sea, los que llaman remanentes son los que aprobaron los dos parciales. Ah, ok. ¿Está? Dale, gracias. No hay nada. Bueno, vamos con este. El dominio, acá, fíjense que el dominio se los dan, porque es este intervalo cerrado de 0 a 2 pi. ¿Está bien? Bueno, y hay que derivar esto entonces. F' derivo. La derivada de 2 es 0. La derivada del seno cuadrado es 2 veces el seno por el coseno. Significa la derivada y hay que igualar a 0. Esto les van a dar dos posibles soluciones, ¿no? Que el seno de x valga 0 o que el coseno de x valga 0, ¿no? Acá. ¿No? Y si se acuerdan, pues ¿cuándo el seno vale 0? Bueno, estaba ahí el tema del gráfico en la circunferencia, ¿no? Y recordar que el seno vale 0, eso significa que las ordenadas de los puntos son 0, se le tendría estos dos de acá. El seno vale 0 en 0 y en pi. Bueno, y en infinitos lugares, lo que pasa es que en el intervalo este que nos dan, 0, 2 pi solo están estos dos, ¿no? Bueno, y 2 pi también, porque justo coincide con el extremo, ¿no? Y la otra es cuando el coseno de x vale 0, el coseno es la abscisa, entonces el coseno vale 0, la abscisa en estos dos puntos, que sería pi sobre 2, y este sería 3 medios pi. Bueno, un montón de puntos críticos, ¿no? Pero estos dos, 0 y 2 pi, coinciden justo con los bordes, ¿no? Así que, sí. Después cuál viene 0 a pi sobre 2. Después pi sobre 2 hasta pi, sí. Después pi a 3 medios pi. Y el último, que es 3 medios pi a 2 pi. Así que bueno, la derivada vale 0 en todos estos. Bueno, y acá es cuestión de elegir números, ¿no? Por ejemplo, en el primero acá pueden tomar pi sobre 4. Acá pueden tomar de pi sobre 2 a pi, puedo tomar 3 cuartos pi. De pi a 3 medios de pi, puedo tomar pi más pi sobre 4, 5 cuartos pi. Y acá puedo tomar 2 pi, 7 cuartos pi. ¿Ah?
Y acuérdense que la derivada es, era esta, ¿no? El 2 veces el seno de x por el coseno de x. No voy a perder el tiempo, no en hacer todas estas contitas. Lo digo de una manera rápida, es que en el primer intervalo uso el signo del seno y coseno. Tal, el 2 es positivo. En el primer intervalo el seno positivo y el coseno también. Así que acá les va a quedar positivo. ¿Está bien? En el segundo intervalo, perdón, en el segundo cuadrante de pi sobre 2 a pi les queda que el seno es positivo, pero que el coseno es negativo. O sea, acá les va a quedar negativo. ¿Bien? Y acá en el tercer cuadrante los dos son negativos, les va a quedar positivo. Y en el cuarto cuadrante tienen signos distintos, o sea que les queda negativo. ¿Ah? O sea que decrecen estos dos y crece. ¿Ah? Así que bueno, tengo un máximo en pi sobre 2, un mínimo en pi y otro máximo en 3 medios. ¿Ah? Bueno, sí, escriben los intervalos, ¿no? Intervalo de crecimiento, ¿En cero habría un mínimo? Sí, lo que pasa es que tendría que estudiar qué pasa a la izquierda de cero. O sea, tendría que venir decreciendo, ¿no? Y fíjate que no lo estudié porque no lo pedían, porque el dominio empezaba en cero, ¿no? Pero si vos extendés el dominio, efectivamente de este lado va a venir decreciendo. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Intervalo de crecimiento, entonces sería el 0 pi sobre 2, ¿no? Y el pi 3 medios pi. Y de crecimiento, bueno, pi sobre 2 aquí, 3 medios pi, 2 pi. Entonces, efectivamente voy a incluir el 0 acá, sabiendo que de este lado vendría, lo voy a ver, no lo hice, pero acá vendría decreciendo, si uno lo evalúa en, no sé, menos pi sobre 4, por ejemplo, queda ¿entendés? En menos pi sobre 4, sí, les queda negativa la derivada. La que tengo. Mínimo. Entonces, x igual a 0 y x igual a, ¿cuál era el otro? Pi. Bueno, y 2pi también, ¿no? Porque se fijan acá, decrece y después acá les quedaría que crece, ¿no? O sea que en 2pi va a haber el mínimo también. Y máximos, bueno, pi sobre 2 y 3 medios pi. Bueno, y el gráfico aproximado, bueno, hay que calcular las imágenes, ¿no? En 0, acuérdense que la función era, digamos, esta. En 0 les va a quedar 2. ¿Sí? Hago rápido la cuenta después. En pi les va a quedar seno de pi que es 0, les va a dar 2 también. Y en 2pi les va a dar 2 también. Porque el seno de 2pi es 0. ¿Ah? Y en pi sobre 2 queda el seno de pi sobre 2 que vale 1 al cuadrado
1 más 2, 3. Y en 3 medios pi da menos 1, pero al cuadrado da 1, se queda. Bueno, hago rápido el gráfico entre 0 y 2pi. Vamos a poner por acá 2pi bien lejos. La mitad de pi. La mitad es pi sobre 2. Y acá está 3 medios. Bueno, no va a quedar un gráfico muy extraño, van a ver. Entonces el 0 vale 2, pongamos que acá está 2. Lo mismo en pi. Y lo mismo en 2pi. Y en pi sobre 2 y 3 medios de pi vale 3, un poquito más arriba. Y como era, empezaba con un mínimo, entonces viene así, ¿no? Viene así, máximo. Algo así. ¿No? Me quedó medio. Bueno, asíntotas no, ni busco ni las piden porque no tiene. Es una función que oscila, o sea que no tiene asíntota ni vertical ni horizontal. Bueno, esto es el ejercicio 17. ¿Ah? Vamos ahora. Bueno, después a ustedes les queda un montón para practicar, ¿sí? Ahí en la práctica. Háganlos para ir, digamos, para que después les salga más rápido, digamos. ¿Está? Pero básicamente es siempre lo mismo, ¿sí? En todo caso, se puede complicar a la hora de, no sé, igualar a 0 la derivada, que hay que factorizar y demás. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos con uno un poco más rebuscado. Ah, no, a ver, ¿dónde lo tengo? Este. Bueno, copio todo, pero lo que pasa es que no quiero. Todo acá está resuelto, no quiero. Lo queremos hacer ahora. A ver si puedo. No, no voy a poder borrar esto. Bueno, fíjense, este es uno un poquito más rebuscado, ¿sí? Como, ya les digo, como los que aparecían en el primer parcial, ¿no? Pero del tema que estamos viendo. Hállense A y B para que la función S igual a logaritmo de X más B más X tenga puntos críticos en los puntos de abscisa. X igual a 1 y X igual a 2, ¿sí? ¿Qué habrá que plantear? ¿Qué les parece que habrá que plantear? Porque ¿qué significa que tenga puntos críticos en estos dos valores? ¿Estamos de acuerdo que significa que... A ver, ¿cuál sería la condición? ¿Qué pasaba en los puntos críticos? O sea, ¿cómo uno calculaba puntos críticos? Igualando a 0 la derivada, ¿no? ¿Está bien? O sea que va a tener que pasar que si ahí hay puntos críticos, la derivada en 1 y la derivada en 2 tiene que valer 0. ¿Está bien?
Entonces, bueno, necesitamos calcular la derivada primero. Tenemos primero f' de x. Entonces derivamos. A es una constante, ahí ve. Entonces derivo con la primera regla. La derivada, la constante queda y derivo, el logaritmo es 1 sobre x. Más b, la constante queda multiplicado. Derivo de x cuadrado es 2x. Más la derivada de x que vale 1. ¿Está bien? Así que ahora planteamos la condición, que en 1 vale 0. Queda a más 2b más 1 igual a 0. ¿No? Acá puse x igual a 1, me da 1 por a. 2 por 1, 2. 2b más 1. Entonces me queda una ecuación, pero el tema es que quedan dos incógnitas, ¿no? Pero bueno, tengo una condición, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer? Y bueno, lo mismo, pero con el 2. Reemplazo ahora en la derivada por 2. A por 1 medio más b por 2 por 1 medio, acá, ¿no? Más 1 igual a 0. Pero esto me queda a sobre 2 más b, el 2 se cancela. ¿Está bien hasta acá? O la otra condición. ¿Está? Y bueno, quedan dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces acá, a ver cómo, no sé, hay varias formas de hacerlo. Una sería despejar a de la primera ecuación. A es menos 2b más 1. Y eso lo voy a reemplazar en la de abajo. Dice A, voy a poner lo que despejamos, menos 2b más 1. Dividido 2 más b más 1, igual a 0. ¿Ah? Y de acá quedó solo una incógnita que es b. Entonces, dejo b, voy a distribuir el 2 primero, entonces me queda menos b. ¿Está bien esto que hice? 1. Ah, por 1. Estando que se cancela. Ah, me equivoqué. Acá me equivoqué, ¿no? Porque acá, ven que yo puse 1. F' en, no, F' en 1 está bien. F' en 2. Acá está mal. ¿Esto qué dice, no? Es A por 1 medio más, lo puse dividiendo, más 2 por 2, 4. Más 4b. Me di cuenta porque no me estaba dando resoluciones. Más 4b, ¿no? Más 1 igual a 0. O sea, a sobre 2 más 4b más 1 igual a 0. La primera está bien. Entonces acá me queda, reemplazo el a, está bien, pero acá es un 4b. 4. Más 4b más 1. Y ahora distribuyo. El 2 me queda menos b más 1 medio. 4b más 1 igual a 0. 4b menos b es 3b. Igual a 1 medio más 1 es 3 medios. Lo paso restando, menos 3 medios. Paso el b dividiendo, me queda menos 3 medios dividido 2, o sea, menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué le digo menos un sexto? A más 2b más 1. Ah, perdón, me volví. Estoy. Acá este era menos 1, ¿no? Menos. Pasa este restando, ¿no? Entonces este es menos 2b menos 1.
menos b es menos 1/2. Bueno, pues me queda 3b, pero este da 1/2, menos 1/2 más 1, eso es 1/2. 1/2, entonces menos 1/2 dividido 3 menos 1/6. ¿Está? Y después, para encontrar el a, lo reemplazo acá. A es menos 2b menos 1. O sea, es menos 2 por 1/6, es 2/6 menos 1. Menos 6 más 2, menos 6, menos 4/6. Que es lo mismo que menos 2/3. ¿Está? Y ahí nos queda. ¿Sí? Voy a hacer el gráfico para que ya con los valores de A y B. El logaritmo de x, A es menos 2/3. Más b era menos 1/6, x cuadrado, y más x. Bueno, la función que van a ser. Lo quería citar por eso ahí. ¿Está bien? No, acá no les piden la función, ¿sí? No, yo la puse para visualizar un poco nada más, ¿está? Pero bueno, tiene un punto crítico, el 1 y 2 están muy juntitos, sería este de acá y este de acá. Acá hay un mínimo muy leve, ¿ves? Y acá hay un máximo, ¿está? Mínimo, y esto corresponde. Uno podría efectivamente probar que es mínimo y máximo haciéndolo bolzano con la derivada, ¿no? Pero acá no lo piden, porque acá en realidad solo pedían A y B, ¿está bien? ¿Sí? Pero bueno, era un poco distinto el problema, ¿no? Un poquito más rebuscado porque, bueno, había dos incógnitas a encontrar, A y B, con la condición de que les dan los puntos críticos. ¿Tá? Entonces hay que darse cuenta de que uno tiene que igualar la derivada a 0, porque uno así encontraba los puntos críticos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, y uno de la práctica, para terminar. El 21, por ejemplo, es un poco distinto porque les piden esto. Son como problemas que están aplicados a un problema real, digamos. Como acá les piden las dimensiones que debe tener un rectángulo para que su perímetro sea mínimo. Un rectángulo. Pero el área está fija, el área vale 64. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Ahora, fíjense que si uno quiere que el área sea 64, uno puede, por ejemplo, este perímetro, este rectángulo lo parto al medio y me armo este otro rectángulo. Que también el área es igual, ¿no? Es 64. ¿Está bien? Y así puedo armarme infinitos rectángulos que tengan área 64. Ahora, lo que va a pasar es que el perímetro cambia. Entonces, lo que queremos es que el perímetro sea mínimo. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar X e Y a la base y a la
a la altura del rectángulo. ¿Está? Entonces, el área es base por altura. Pero el área está fija, vale 64. Acá no hay unidades, ¿no? Pero serían, no sé, 64 metros cuadrados o lo que fuera. El perímetro es la suma de todos los lados, o sea que es 2x más 2y, ¿no? Porque tengo que sumar todos, ¿no? X más X, 2X, y más Y, 2Y. Hay que buscarle el mínimo a esta función perímetro. Mínimo. Pero bueno, el problema es que acá tengo dos variables. ¿Sí? Pero, si se fijan, esas dos variables están relacionadas por esta ecuación. O sea, la variable y la puedo despejar de acá, de esta condición, y me queda 64 dividido x. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá o...? Sí. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y bueno, donde está Lo esta puedo hacer otra... en B, claro. Claro, muy bien. Entonces me va a quedar 2x más 2 por el y este, que es 64 sobre x. O sea que logramos que nos quede el perímetro como función de x, nada más. 2x más, acá nos queda 128 sobre x. Y si nos piden el mínimo, y bueno, ahora seguimos como veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a buscarle, a derivar esta función, igualar a 0 y ver dónde está el mínimo. ¿Está bien? La única restricción que aparece acá es que la x, en principio, el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0, matemáticamente, ¿no? Pero, como estamos aplicando la función a lados de un rectángulo, lo que mide cada lado va a tener que ser positivo, ¿no? ¿Bien? O sea, no vamos a permitir medidas de longitud negativas, ¿no? Son positivas. O sea que el estudio lo vamos a hacer para x mayor que 0, ¿bien? Bueno, derivamos. La derivada de 2x es 2. La derivada de 128, la voy a hacer rápido, sobre x. Piensen que esto lo pueden derivar así, es como 128 por 1 sobre x. Y esto es 128 y es la derivada de x a la menos 1. ¿Bien? Que es baja el menos 1 y le resto 1 al exponente, me queda x a la menos 2. ¿Está? Con un menos, o sea que me queda menos 128 y el x a la menos 2 lo escribo acá dividiendo como un x cuadrado. Bueno, igual a 0 y despejo de acá. Me queda, paso el x cuadrado multiplicando, el 2 dividiendo, el 64, queda el módulo de x igual a la raíz de 64, que es 8. O sea que nos queda que x vale 8 o que x vale menos 8. Pero, justamente por esta condición de que x representa el lado de la medida, ¿no? O menos 8 no puede valer menos 8 metros un lado, así que hasta la descarte me queda que el punto crítico que voy a analizar es 8. Ahí debería haber un mínimo. ¿Bien? Si el problema está bien planteado. Vamos a probar que efectivamente es un mínimo. ¿Está? Aquí tengo el 8. Hago como un estudio, ¿no?, de la derivada alrededor del 8. Entre 0 y 8. Y 8 más infinito. Para la función perímetro, la derivada del perímetro. Que es la que tengo acá. Entonces, acá evalúo en 1, por ejemplo, y acá evalúo en 10. ¿Sí? En 1 les queda 2 menos 128, dividido 1, que es, o sea que nos queda negativo.
Y en 10 queda 2 menos 128 dividido 10 al cuadrado es 100. O sea, queda 2 menos 1,28 positivo. Que crece, crece. Efectivamente, ahora sí estamos mostrando que en 8 hay un mínimo. Si x vale 8, acá estamos con los dos lados. Si x vale 8, el y vale 64 dividido 8. Entonces, y era 64 sobre x, ¿no? O sea que el y correspondiente es 64 dividido 8. 8 por 8 es 64, 8. Fíjense que de todos los rectángulos que minimizan el perímetro, en realidad me está dando el cuadrado, ¿no? Que el cuadrado es un caso particular de rectángulo, ¿no? Los dos lados iguales, ¿tá? Entonces, justo con esta figura tengo que menos perímetro. Eso, por ejemplo, uno lo podría aplicar, no sé, imagínense que uno quiere, a ver, un problema muy particular, que uno, por ejemplo, quiere armarse un cartel o un cuadro, bueno, va a depender de otros factores, pero imagínense que uno quiere enmarcar algo, pero el área ya la tengo fija, pero puedo modificar la forma del rectángulo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los bordes son de un material más caro. Entonces, quiero poner menos material acá en los bordes. Entonces, para eso tengo que minimizar el perímetro de esta manera. ¿Está bien? Bueno, y estos son los problemas que tienen al final de la práctica 5, antes de los surtidos, ¿no? Que son como problemas donde tienen que buscar máximos y mínimos, pero la diferencia es que uno tiene que buscar primero cuál es la función a la cual uno le va a buscar el máximo o el mínimo. ¿Está bien? Son los últimos problemas que aparecen ahí en la guía, ¿sí? Así que bueno, con esto podrían terminar la práctica 5, ¿sí? Ya la semana que viene empezamos con la siguiente actividad que corresponde al tema de integrales. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Sobre el tema del final, ¿se sabe cómo va a ser la modalidad, más o menos? Bueno, va a ser escrito, obviamente, y siempre los finales fueran multiple choice, así que seguramente va a ser la misma modalidad, o sea, con un enunciado y vos marcas cuál es la correcta, digamos. ¿Tá? Ah, buenísimo. ¿Va a ser a desarrollar o eso lo tenemos que hacer en hoja aparte y no lo entregamos? Claro, lo haces aparte y solo entregás la hojita esa donde uno marca la respuesta correcta. Ah, buenísimo, muchas ¿Tá? gracias. ¿Y nos van a dar horarios puntuales a cada uno o vamos a ir todos juntos como para tener una idea?